Buenas noches, amigas y amigos. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Muchísimas gracias por esta invitación que representa un gran honor para mí. Saludo también con respeto a los consejeros del Instituto Federal Electoral aquí presentes. Desde luego al doctor Magdi Martínez Solimán, coordinador residente de las Naciones Unidas en México. Al doctor Dante Caputo, a quien me da muchísimo gusto saludar también, es canciller y asesor y representante del secretario general de la OEA, secretario de Gobernación, a todos ustedes, amigas y amigos. En primer lugar, quiero extender una muy sincera, calurosa, cordial felicitación al Instituto Federal Electoral por su cumpleaños número 20, como lo viene anunciando la publicidad del propio IFE, ¿no? Este muchacho bastante maduro que tanto ha ayudado a la democracia en México y que de hecho es un elemento de identidad de la democracia mexicana. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que el IFE es el gran activo o uno de los grandes activos de la vida institucional de México y por eso es tan importante preservar al IFE, fortalecerlo. No puedo escapar a la tentación, amigas y amigos, de relatarles pues algunas anécdotas y visiones de lo que ha sido también mi propia vida, viendo nacer y crecer al Instituto Federal Electoral como ciudadano, como militante partidista que lo soy, como legislador, como dirigente, como candidato, como presidente de la República. A mí me parece que en estos 20 años se puede ir viendo más o menos cómo se fue construyendo la parte final de la transición democrática mexicana alrededor de la construcción de instituciones democráticas y esencialmente del Instituto Federal Electoral. Miren ustedes, en 1989, en que un servidor era representante en el en lo que era entonces la Comisión de Gobernación, la Comisión Federal Electoral, que presidía el secretario de Gobernación entonces, yo era representante partidista, se dio una muy polémica reforma en México, una reforma electoral, que fue criticada como insuficiente, que fue criticada como una concesión, una concertación, se empezó a acuñar aquella palabra, en fin, pero que representó el primer acuerdo político significativo entre el gobierno y la oposición en México en materia electoral. Y esa reforma de 89 ciertamente fue insuficiente, pero a mi juicio, de quienes estábamos del lado opositor entonces, era el máximo cambio político posible que era posible dar. Es decir, no se graduaba el esfuerzo, no se graduaba la lucha, no se graduaba la exigencia, lo que finalmente era parcial era el resultado derivado de las condiciones políticas prevalecientes. Pero tuvo, por ejemplo, esa reforma por lo menos dos elementos fundamentales y yo diría fundacionales del IFE y de la democracia mexicana. Uno es, me acuerdo bien, la credencial para votar con fotografía y consecuentemente un padrón electoral confiable porque no teníamos ni una ni otra cosa en México. La formación incipiente entonces del Instituto Federal Electoral que se concretaría al año siguiente, todavía presidido el Instituto Federal Electoral por el secretario de Gobernación, es decir, en manos del Ejecutivo. Y ese paso fue medular para ir construyendo instituciones democráticas. Después vendría en la reforma de 93, que fue una reforma muy limitada, muy pobre. Lo que yo recuerdo que alcanzamos a avanzar es primero la independencia del Tribunal Federal Electoral, que pasaba a ser prácticamente el Poder Judicial. Y segundo, algo que pasó desapercibido, pero a mi juicio fue muy importante, fue haber arrancado la posibilidad de que se decidieran unilateralmente los consejeros electorales en las juntas de los estados y en los consejos distritales del país. Es decir, no recuerdo si eran 5 entonces, y entonces se pasaba a que no todos fueran determinados unilateralmente, sino que una parte pudieran ser más o menos producto del acuerdo político. Eso fue muy importante. Luego vendría una reforma en 94, fruto de las circunstancias políticas tan cambiantes entonces, la violencia, el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, la insurrección en Chiapas. Y luego vendría la reforma de 96, que fue, a mi juicio, la que terminó de consolidar la institución.
y la democracia. Para el anecdotario, yo recuerdo que era presidente del PAN, habíamos tenido ya varias semanas y meses de discusión. Los amigos de la prensa habían estado cumpliendo con su deber día y noche, velando a ver a qué horas había acuerdos y nosotros tratando de reservar los acuerdos que teníamos. Y finalmente, eso de las 3 de la mañana, yo creo, después de una negociación extenuante entre el secretario de Gobernación, Emilio Chaufet, y un servidor con el equipo de representantes en este caso de mi partido entonces, finalmente teníamos un último punto que resolver, que era la llamada cláusula de gobernabilidad. Y entonces nosotros proponíamos un límite, que no hubiera una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados mayor al 5%. El gobierno con el secretario de Gobernación y entonces el partido en el gobierno exigían pues dejar la sobrerepresentación sin límite como estaba antes, o bien traerla al 12%. Y finalmente recuerdo una llamada del secretario por teléfono al presidente de la República a esas altas horas, y finalmente acordamos un máximo de sobrerepresentación del 8%. Y con eso finalmente cuadró el nombramiento de consejeros ciudadanos, la independencia del IFE, la salida del secretario de Gobernación y en consecuencia del Ejecutivo del órgano electoral, el fortalecimiento del tribunal, el financiamiento de partidos y las reglas de equidad y ahí finalmente se consolidó esa reforma del 96, que fue muy importante. Lo paradójico es que yo recuerdo que salí al patio y a la calle de la Secretaría de Gobernación entonces, y ahí sí no hubo ningún solo amigo periodista al cual compartirle la nota seguramente ese día. Gajes del oficio, al día siguiente firmábamos en Palacio Nacional la iniciativa de reforma constitucional, que fue muy importante. Bueno, pasó el tiempo y lo que me queda es, ¿qué es lo que hace finalmente tan característico al IFE mexicano en esta transición democrática? Y yo creo que primero, coincidiendo además, como lo recordaba Magdi Martínez Solimán, que el punto, y creo que es el contenido, y le agradezco mucho al doctor Caputo y a la OEA, en fin, a todos los participantes de este estudio, el punto es cómo darle contenido y calificativos a la democracia, cómo hacer que la democracia represente para el ciudadano una diferencia en su calidad de vida, que es lo que yo llamo pasar del sufragio efectivo conquistado por Francisco y Madero en la Revolución Mexicana, al menos en ese breve momento de nuestra historia, a no solo el sufragio efectivo del presente, sino a la democracia efectiva que le dé resultados al ciudadano, o bien darle contenido a la democracia en el sentido de lo que representa la democracia para la equidad, para la justicia y para la igualdad real en la vida cotidiana. Sin embargo, creo que la clave de México fue lograr primero que nada lo que Enrique Krauze en su tiempo denominó la democracia sin adjetivos, es decir, que el voto cuente y se cuente, y que el voto sea igual para todos. La democracia sin adjetivos, es decir, el hecho de votar con libertad, en igualdad de condiciones, y que el voto sea respetado, es un elemento esencial, una condición necesaria, quizá no suficiente, pero sí sine qua non para darle verdadera fortaleza institucional a la vida de nuestros pueblos. Y me parece que aún ahora los desafíos de la democracia en México y en otras partes de América Latina siguen girando no solo a dotar de contenido, particularmente en materia de equidad, de democracia social, de gobernabilidad, sino siguen girando en torno de mantener y preservar precisamente la democracia electoral estrictamente como condición indispensable para el avance de las sociedades. Paso a otro tema más referido a América Latina. También creo que el énfasis que todos pusimos en aquellos años a las transiciones democráticas, sea desde sistemas autoritarios y dictatoriales de signo de dictaduras, militares o no, sea desde sistemas autocráticos no dictatoriales, que algunos teóricos llegaron a calificar como democraduras o dictablandas, es decir, sin las características cerradas y represivas de otras latitudes, pero a final de cuentas con un gran poder vertical y no precisamente democrático, a una democracia electoral, el énfasis que pusimos en la transición y la simultaneidad relativa con la que los países de América Latina, con excepciones, llegamos finalmente a la democracia, quizá nos hizo pensar a todos o a una gran mayoría
que la democracia había llegado para quedarse. De hecho, es una idea que sigue prevaleciendo. Pero pasa un poco como en los cuentos que les contamos a nuestros niños menores o que nos contaban en nuestra infancia, ¿no? Que de repente se casa el príncipe con la princesa y se dice, y vivieron felices, y colorín colorado, y ahí se acaba el cuento, ¿no? A nosotros nos pasó algo así, que de repente llegamos a la democracia y fue una especie de, y vivieron muy felices. Y la verdad es que no es así. No es así porque a mi juicio la democracia, debiendo ser democracia de llegar para quedarse, es una democracia que siempre, siempre tendrá el riesgo de sufrir regresiones a las cuales debemos estar muy, muy atentos en la vida de nuestros pueblos. En América Latina concretamente, a mi juicio, hoy se sigue todavía debatiendo en cada decisión pública el pasado y el futuro, en distintos ámbitos. El pasado, por ejemplo, orientado, si lo habláramos en términos económicos, el pasado sí implica lo que vivimos en nuestras latitudes, que fueron economías de precios determinados desde el Estado o economías cerradas, estatizadas, expropiaciones, etcétera, etcétera, políticas monetarias o fiscales no necesariamente responsables, que siempre invariablemente derivaron en crisis económicas fatales para las sociedades latinoamericanas, que implicaron que se frenara o que retrocediera el desarrollo en nuestros pueblos prácticamente 2 o 3 décadas. Pienso que el futuro está más orientado a lo que está ocurriendo en muchas naciones de América Latina en términos económicos, de economías cada vez más abiertas, empresas cada vez más competitivas, Estado cada vez menos participativo. Pongo, por ejemplo, el caso de Petrobras en Brasil, por no hablar de casos muy sensibles nacionalmente, pero el hecho es que Petrobras hace, ya no digamos 20 años, hace 10 y pico de años, era una empresa estatal, totalmente monopólica, ineficiente y de muy baja producción, a ser una empresa que está más que duplicando su producción petrolera ahora y que puede colocar en los mercados mundiales acciones por 70,000 millones de dólares de un solo golpe, implica verdaderamente un término de transformación y de modernidad. Creo que eso también ocurre en democracia. En democracia también creo que hay pasado y hay futuro. El pasado en términos políticos es autoritarismo, autocracia, incluso represión, manipulación. El futuro es evidentemente la vida democrática que la mayoría de nuestros pueblos afortunadamente disfruta, que son elecciones libres, que son condiciones de alternancia y de renovación pacífica de gobiernos, que es disputa y competencia de partidos. Sin embargo, creo que América Latina no está exenta, y no creo que, en fin, es un riesgo que se corre, de tener regresiones tanto en lo económico como en lo político. Y pienso que debemos estar muy atentos a que los demócratas del mundo y de América Latina tengan siempre presente cuáles son los criterios o los referentes obligados sin los cuales una sociedad o un régimen político no puede llamarse democrático. Podrá haber muchas cosas o incluso condiciones de bienestar real o aparente, pero si no hay competencia equitativa, si no hay respeto a los medios de comunicación, si no hay libertad de expresión y si no hay libertad de organización y de voto, y si el voto no cuenta y se cuenta, no hay democracia. Podrá haber muchas cosas, pero eso no es democracia. Y sí es cierto que en América Latina hay riesgos regresivos sobre los cuales todos y en todas las latitudes debemos estar muy, muy atentos. ¿Cuáles son los desafíos? Y con esto trataría de redondear mi intervención. ¿Cuáles son los desafíos que yo veo en la democracia mexicana para que se consolide, se profundice, se amplíe, se haga social? Y precisamente que eviten regresiones de cualquier signo en esta materia. Primero es, desde luego, repasando un poco la evolución propia del IFE, es la solidez institucional. Si un gran paso fue tener credencial para votar con fotografía y padrón creíble, eso tiene que seguirse fortaleciendo. Y es indispensable que los padrones electorales sigan cada vez más inmersos en una lógica de escrutinio y vigilancia plural, que la identidad del elector sea cada vez más verificable y confiable, de ahí la importancia que yo le atribuyo a que
la cédula de identidad ciudadana que prevé la Constitución y que queremos impulsar esté perfectamente empatada en criterios y en decisiones con el Instituto Federal Electoral para que sean cédulas personales insustituibles, de plena identificación y que no haya otro instrumento de ejercicio de voto. Segundo, que se premie y se estimule cada vez más la participación ciudadana. Yo creo que una gran fortaleza de la democracia mexicana es la literalmente millonaria participación de ciudadanos en cada elección, de funcionarios de casilla, de capacitadores, de representantes de los partidos políticos, de presidentes, secretarios, escrutadores, es decir, toda esa vocales, toda esa pues poderosa nomenclatura ciudadana, si me permiten, que hace posible la democracia. Y por lo mismo me parece muy importante tomar todas las medidas que eviten la inhibición que algunas veces ocurre en el voto, desde el crimen mismo y la violencia que inhibe precisamente la participación ciudadana, hasta también las llamadas abiertas a la no participación ciudadana. Creo que lo importante es votar por quien se quiera y como se quiera, pero lo importante es votar, lo importante es ejercer este derecho. Segundo, sigue siendo un desafío en México la equidad. Y la equidad viene ciertamente tanto del papel y responsabilidad de los gobiernos, pero sobre todo más que de los gobiernos, que finalmente estamos integrados por seres de carne y hueso con preferencias político-electorales y con compromisos de plataformas de gobierno y con identidades, incluso partidistas, que es la regla. Más que el cuestionamiento de las identidades, lo que debe hacerse cada vez más escrupuloso es la transparencia en el uso de los recursos públicos para evitar que interfieran inequitativamente en los procesos electorales. Esa, a mi juicio, es más bien la clave. Y la clave de ello no solo son las reglas y los criterios que atinadamente establece la autoridad electoral cada vez con mayor acuciosidad, sino sobre todo la transparencia en el uso de recursos públicos, es decir, son dos facetas. No solo es lo que por un lado puede hacer una autoridad que investiga, como es la autoridad electoral, sino por otra es la transparencia que permite ver dónde se investiga o dónde se debe investigar, que es la que debe acompañar a la vida pública en México. Y sin falsas pretensiones de nada, la verdad es que hay un gran avance democrático en la transparencia a nivel de gobierno central, federal, no por otra cosa, sino por conquista del propio Congreso de la Unión a lo largo de esta década, pero todavía hay una gran opacidad a nivel local, con casos diferenciados. Hay gobiernos que han avanzado mucho en transparencia y otros no, y me parece que ahí puede haber un riesgo que estamos en tiempo de evitar si cerramos esa ecuación. Por un lado, la vigilancia en las campañas electorales, especialmente la que viene en 2012, por el otro lado, la transparencia en el uso de recursos públicos en todos los niveles de gobierno. Tercero, la libertad, tanto de los participantes en las elecciones como también en los medios de comunicación. Y afortunadamente en México tenemos un régimen democrático en el cual ha afortunadamente proliferado la libertad. Creo que si hay algún país donde se puede hacer y decir absolutamente lo que se quiera en los medios es afortunadamente nuestro país. Y se pueden incluso, y es casi cotidiano, desde el Twitter hasta la Cámara de Diputados se puede preferir cualquier tipo de expresiones y hasta insultos al presidente de la República. En este país finalmente somos libres para eso y qué bueno que sea. Bueno, obviamente que haya también responsabilidad en la libertad, es lo que merece también la democracia, pero el hecho es que hay una libertad, independientemente del abuso en su ejercicio, es preferible siempre que no haya una barrera o una cortapisa que la restrinja a que no se cuente con ella. Y finalmente la regulación de la equidad en los procesos desde el lado también de la libertad de los medios y del juego de los participantes. Y en esto a mí me parece que un reto muy importante que hay que resolver pronto es la regulación, que quizá es a través de alguna ley reglamentaria, a través de la propia legislación electoral, del recientemente reformado artículo 134 constitucional. Es decir, se requiere decir en qué consiste no comprar por parte de los partidos políticos y candidatos ni medios escritos ni medios electrónicos. ¿En qué consiste no utilizar formas subrepticias para comprar esos medios? Es decir, las figuras no solo de spots tradicionales, sino de
lo que se llaman paquetes integrados o publicidades disfrazadas, eso sigue siendo un desafío que no hemos resuelto y que sería mejor resolverlo antes de las elecciones que vienen que generar una verdadera preocupación una vez que se terminen esas elecciones. Finalmente creo dos cosas. Una, que habrá más democracia, y me refiero a democracia electoral, en la medida en que haya para el ciudadano más opciones de contrastar candidatos. Es decir, creo que aquí tenemos que revisar otra vez del extremo del que pasamos, que nos llevó hasta una atomización de los tiempos públicos de difusión, es decir, solo hay spots para comunicar ideas, a un equilibrio que permita debate y que hasta que obligue a debate entre los candidatos, en un proceso sano y racional, para que el ciudadano no solo simpatice con el spot más bonito o con la actriz más guapa que sale defendiendo, o el actor defendiendo un partido político, sino verdaderamente diga si ese partido tiene sensatez en lo que propone o no. Finalmente, no puedo dejar de lanzar mi capa por lo que he propuesto, y que es una reforma política que sí le dé sustancia y representación al ciudadano. Queremos que los diputados y los senadores sí representen a los ciudadanos. Bueno, démosle al ciudadano la posibilidad de premiarlos o castigarlos en su carrera política. Premiarlos con la posibilidad de que puedan ser electos de manera sucesiva, es decir, reelectos inmediatamente, o castigarlos con una derrota electoral que no solo les impide ser diputados otra vez, sino que los manda a su casa en términos de su carrera política. Y si esto lo defiendo para diputados, lo hago también para senadores, en los dos casos con límite temporal, pero sobre todo para los ayuntamientos. Si un alcalde quiere hacer una reforma de infraestructura en su municipio, no la va a hacer si solo tiene 3 años y se acabó. Si quisiera reformar sus policías para combatir con eficacia el crimen, no lo va a hacer si solo tiene 3 años y luego se tiene que ir a su casa con riesgo hasta de su propia vida. Tenemos que darle continuidad democrática, es decir, en manos de los ciudadanos, y por eso también propongo la reelección de alcaldes. El hecho que haya iniciativa preferente, es decir, que el Congreso se vea obligado a votar, a favor o en contra, pero a votar temas que se determine que son cruciales, es otro elemento que le hace falta a nuestra democracia. Y una más, que admito que no es tan obligatorio o tan obligado pensarlo en términos democráticos, es decir, su carencia no implica falta de democracia, pero que sí conviene a la democracia, a mi juicio, es la segunda vuelta electoral, por lo pronto en elecciones presidenciales. Y expongo mis argumentos. La segunda vuelta electoral no solo consolida mayoría para que gana, sino que además hay un argumento que no se ha discutido mucho, permite ordenar las preferencias de los ciudadanos en cuanto a candidatos. Yo entiendo que en sistemas políticos que son bipartidistas como el americano, pues se hace totalmente hasta innecesaria una segunda vuelta. Pero en sistemas políticos afortunadamente muy plurales, de varios partidos fuertes o incluso de varios partidos que tienen una gran movilidad, grandes o no, es fundamental que el ciudadano pueda ordenar sus preferencias. ¿En qué sentido? Que primero pueda votar por el partido y el candidato que verdaderamente más le plazca, el que más le lata, digamos, y luego si ese candidato no tiene posibilidades, no quedó entre los primeros lugares, el ciudadano pueda volver a ordenar su preferencia electoral entre los dos que sean más viables. Porque de esta razón verdaderamente puede tenerse gobiernos que gocen de mayor soporte y de mayor consenso, no solo de mayorías más elevadas a la hora de votar, sino de mayor consenso o ideológico o afín entre los electores. Finalmente, yo hago votos verdaderamente para que tengamos Instituto Federal Electoral por muchos, muchos años más. Que se siga consolidando el IFE como un órgano que goza de una gran credibilidad entre los mexicanos, que siga profesionalizando sus cuadros que son muy valiosos en todo el país, gente muy entregada a su chamba, desde los vocales hasta los capacitadores electorales y los funcionarios que organizan elecciones, la gente del Registro Federal Electoral, que siga consolidando la identidad de los votantes con absoluta credibilidad y que siga organizando procesos democráticos. Que sí, los gobiernos avancemos más, y eso nos falta, en que la democracia tenga contenidos y que represente bienestar para la gente, que represente una base mínima de vida acorde con la dignidad humana en términos de sustento, de educación, de libertad, de opciones, de trabajo, etcétera, pero
mientras tanto que la democracia siga significando eso, votos que son iguales, votos que cuentan y votos que se cuentan, que sea la democracia una fortaleza institucional imbatible sobre la cual y solo sobre la cual, a mi juicio, puede construirse la prosperidad de los pueblos. Enhorabuena, señor consejero presidente, enhorabuena, consejeros, enhorabuena a todos los organizadores, tanto a las Naciones Unidas como a la Organización de los Estados Americanos, pues por este gran foro que me parece ha dejado lecciones muy importantes para todos los mexicanos y para todos los latinoamericanos. Muchísimas gracias y felicidades a ustedes.